cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias, hermanos, por estar pendientes de esta reunión y porque podemos juntos adorar, alabar y exaltar el nombre del Señor. Como cantábamos hace un momento, dice, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y como dice el Salmo, estaremos alegres. Así que confiemos en el Señor siempre, dependamos de Él, aprendamos a descansar en sus brazos de amor. Esta noche, mis hermanos, tenemos algunos motivos de oración y yo quisiera que usted los tomara y que estuviera orando por estas necesidades. Hemos tenido noticia de nuestra hermana Olga, ella vive en La Cañada, que su suegro está interno y está muy mal de salud. Sus cuñados también fueron contagiados y queremos orar por ellos. Ore por la hermana Olga, por su suegro, especialmente él que está interno, ahí está en el hospital del tórax, está pasando por una prueba bastante difícil para que el Señor pueda recuperarle. Quiero decirles que el suegro de ella, el papá de Osvaldo, recientemente falleció. Perdón, la mamá de Osvaldo, el papá es el que está grave. La mamá de Osvaldo recientemente falleció de un infarto masivo en el corazón, así es que queremos pedir oración por esta familia que está pasando por estas pruebas tan duras y tan difíciles. Oremos por todos nuestros hermanos, oremos por la iglesia, oremos para que Dios nos siga dando sabiduría en la dirección de esta iglesia. Quiero decirles, hermanos, que hemos estado orando y observando la situación. Primero fue el tiempo de la Navidad, donde la gente se desbordó. Luego vino el tiempo de las elecciones, allá a mediados de marzo, y luego ahora vino el tiempo de la Semana Santa. Hemos estado atentos a lo que dicen las noticias y hay una nueva cepa de este virus que es virulenta. En Brasil, por ejemplo, no hayan que hacer con ella. Sudáfrica, México, Estados Unidos. Y debemos orar y tener mucha cautela. Debemos de tener paciencia, hermanos. No crean ustedes que es que nosotros caprichosamente no queremos reunirnos. No, no, no. Dios sabe que nuestro corazón, nuestro mayor deseo es estar juntos, es adorar, alabar y exaltar su nombre. Pero debemos de ser cautelosos. Debemos de tener paciencia. Dios está edificando nuestras vidas a través de este tiempo de comunión juntos. Así que le animamos a que usted continúe. Le animamos a que usted pueda reunirse, congregarse, que esté motivado, que esté orando, que esté estudiando la palabra y que juntos crezcamos para la honra y para la gloria del Señor. Entonces quiero que oremos en este momento y ore para que Dios a todo el liderazgo de la iglesia nos dé discernimiento, sabiduría y dirección en lo que tenemos que hacer. De nuevo le digo, paciencia, hermano, mucha oración. No es mala voluntad ni que querramos nosotros estar así. Gracias a Dios por estos medios que Dios nos ha dado, pero realmente el problema es serio. Los hospitales están colapsando ya, hay muchos problemas. Por tanto, mejor oremos y con paciencia. Padre, gracias por esta noche maravillosa. Gracias porque tú nos permites congregarnos a través de estos medios en este tiempo tan difícil, porque podemos edificarnos mutuamente, Señor, podemos vernos, podemos orar unos por otros. Y Padre, esta noche te estoy pidiendo que tú des paciencia a tu pueblo, que tú des fortaleza, que tú des ánimo, que tú nos levantes en victoria, quita todo desánimo, pereza espiritual, frialdad, indiferencia, apatía. Y Padre, te estoy poniendo en tus manos a cada uno de tus hijos. Señor, que Cristo sea la pasión más grande de nuestro corazón. Que te amemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda nuestra fuerza, Señor. Tú eres el Rey del universo, tú estás sentado en tu trono, tú mereces la honra y la gloria, Padre. Mereces toda nuestra alabanza, mereces toda nuestra obediencia. Y en esta noche te la rendimos a ti. Ofrendamos nuestra vida para honra y gloria de tu santísimo nombre. Señor, fortalece la vida espiritual de cada uno de mis hermanos, que podamos crecer a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión, que podamos tener unos con otros a través de estos medios.
Padre, bendice estos medios y que podamos seguir predicando tu palabra libremente, podamos seguir llevando tu palabra con poder, con autoridad, con sanidad, con santidad, y especialmente para edificación de tu pueblo y para honra y gloria de tu santísimo nombre. Ahora, Padre, queremos recordar a Osvaldo y a Olguita que están pasando por esta prueba difícil. Señor, te pido que tú fortalezcas su vida espiritual. Padre, que ellos puedan aprender a descansar en ti, que ellos puedan aprender a confiar en ti. Te estoy clamando, Padre, en esta hora para que tú les ayudes a orar, a poner su rostro al cielo y que ellos puedan, Señor, confiar plenamente en tu poder, en tu gloria, en tu amor y en tu misericordia. Ponemos al papá de Osvaldo en tus manos, Señor. Padre, te pido toda tu bendición para él. Pido, Padre, que ahí donde está, en el tórax, en el hospital del tórax, tú lo guardes, lo cuides. Padre, sana sus pulmones. Pido por su demás familia que también está afectada, para que tú les sanes completamente y que ellos puedan levantarse y que ellos puedan dar testimonio de tu poder. Padre, te pedimos por Dilenia allá en el sur, por Antonio y por toda su familia, para que también tú actúes en su cuerpo, para que tú también les sanes a ellos. Ayúdalos, fortalécelos y anímalos, Señor. Padre, por las pruebas que están pasando nuestros hermanos, te pido que tú los consueles, los fortalezcas. Padre, por esta familia querida que tú la conoces y sabes por quién estamos orando ahora en este momento, para que tú les des paz, para que tú les des consuelo, para que tú por favor, les ayudes a resolver esta crisis que están pasando hoy. Padre, guarda y cuida de estos hermanos, fortalécelos y anímalos, que esa paz de Cristo pueda llenar sus corazones. Padre, te estoy clamando ahora también por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra tiene todo tu poder, toda tu autoridad y puede transformar nuestras vidas. Señor, te pido que esta noche tú nos ayudes, por favor, a entender tu palabra, que nos des la luz del Espíritu Santo y que podamos crecer a través de tu palabra. Gracias, Señor, que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, esta noche vamos a continuar con unos estudios, un estudio que ya había comenzado el miércoles santo que llamamos, hace 8 días más o menos, en el libro de Primera de Timoteo. Vamos a estar viendo algunos estudios de Primera Timoteo, mis hermanos, que nos habla acerca de la verdad, acerca de la palabra de Dios, acerca de la importancia que tiene la Biblia en la vida de cada uno de nosotros. Primero, tomando en cuenta que esta palabra viene de Dios, quien es el Rey, el soberano. Él está sentado en su trono y Él es el que nos da los lineamientos, las órdenes y los mandamientos de cómo nosotros tenemos que vivir. Y luego nosotros, como súbditos de este Rey, entonces tomemos esta palabra de Dios con toda la seriedad que tiene. Tomemos esta palabra de Dios con toda la autoridad que tiene y que nosotros podamos obedecerla. Creo yo, hermanos, que ese es el gran propósito de nuestra vida, es darle la gloria al Señor a través de una vida de obediencia, a una vida de entrega que honra y glorifica su nombre. Cristo allá en el libro de Juan, en el capítulo 17, en su oración sacerdotal, dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y dijimos, hermanos, ese fue el propósito de la vida de Cristo, es glorificar al Padre. Y el propósito nuestro en esta vida es el mismo, glorificar al Padre. ¿Y cómo le vamos a glorificar a Él? Haciendo su voluntad. En esta hora vamos a hablar sobre la abundancia de la gracia de Dios. La abundancia de la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gracia, a veces, hermanos, no entendemos estos conceptos. Hay gente que me dice: pastor, gracias porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Alabado sea el Señor. Pero no entendemos que la gracia de Dios no es de este tiempo. La gracia de Dios ha sido de toda la eternidad, porque la gracia es uno de sus atributos. Por tanto, la gracia de Dios no es exclusiva del periodo de la iglesia. Si ustedes leen Génesis, la primera vez que se menciona la gracia, lo hace referencia a la salvación de Noé, cuando dice que toda la tierra se había contaminado, estaba llena de violencia, estaba el designio de los pensamientos, de los corazones de los hombres, era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Esa es la primera vez que se menciona la palabra gracia. En el Antiguo Testamento se usan dos vocablos, Gesed y Emet. Habla de la gracia o la misericordia de Dios. Y como lo dice el rey Salomón, cuando está escribiendo, como lo dice el profeta Jeremías, cuando está escribiendo sus lamentaciones, lo dice de forma clara. En capítulo 3, 22, 23 y 24. Por las misericordias o por la gracia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice que la gracia de Dios ha sido, desde que el hombre fue creado por gracia. La salvación, la redención en el Antiguo Testamento, el perdón que Dios le otorgó a Adán, que Dios le otorgó a Abel, que Dios le otorgó a Set, que Dios le otorgó a Noé, que Dios le otorgó a Abraham, que Dios le dio a Isaac, a Jacob, a José. Y ahí podemos venirnos por todos los santos del Antiguo Testamento. Es un perdón que se otorgó por gracia. Hermanos, la gracia de Dios no es exclusiva de la iglesia. Nadie, en ningún momento, en ningún punto de la historia, en ningún lugar, va a poder ser salvo fuera de la gracia de Dios. Absolutamente, absolutamente. Solo la gracia de Dios puede salvar al hombre. Por eso Jonás en 2.9 dice, Jonás 2.9, la salvación es de Jehová. Por eso el rey David en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué dice? Feliz el hombre que Dios ha perdonado. Feliz, dichoso. ¿Quién es el único que perdona y otorga su gracia al hombre para que el hombre pueda obtener la redención de sus pecados, la vida eterna? Solamente Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la era antes de la ley, en la era de la ley, después de la ley, después de que vaya la iglesia al cielo, en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, en el tiempo del reino, todo el tiempo el hombre será salvo solo por la gracia de Dios. Ahora, reconozco que hay un problema serio con esto, porque en este tiempo, hermanos, se está ofreciendo, como lo decía Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que murió en el martirio en tiempos de Adolfo Hitler, allá por 1944 o 1945. Adolfo Hitler mató a este pastor evangélico, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán tremendo. Y él decía, uno de los problemas en este tiempo es que se está ofreciendo la gracia de Dios como baratijas en el mercado. Se le ha depreciado, se le ha tirado, se le ha como que si no tuviera ningún valor. Como si la gracia de Dios fuera una baratija, dice él. Y esa es la palabra literal que él usa. Y muchos así usan la gracia de Dios. Algo que la tiran como que no cuesta nada, como que no vale nada. Dietrich Bonhoeffer entonces decía, cuando la gente solamente le dice, levante su mano, pase adelante, venga, y ya usted es salvo, y usted puede hacer lo que quiera, esa es una gracia barata, una gracia que se regala como que si no cuesta nada. Una gracia, dice, que no es la gracia de la Biblia, que no es la gracia que Dios nos enseña. Y tristemente, hermanos, en este tiempo se ha estado predicando un falso evangelio y botando la gracia como que fuera algo que no vale nada. Gente que le dice, usted levante la mano, venga y Dios le va a arreglar todos sus problemas, usted no va a tener ninguna crisis, Dios le va a sanar de todas sus enfermedades, porque Dios quiere que usted sea rico y Dios le va a dar todo. Si usted viene a Cristo, usted va a tener todo, sus problemas se van a arreglar, sus enfermedades se van a sanar, su familia se va a arreglar, y empiezan a regalar la gracia de esa manera. Y cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que eso no es así. Es cierto, la gracia es lo que la Biblia misma dice, gracia, es un regalo, es un don de Dios, pero tiene un precio muy alto. Cristo murió en la cruz. Y hermanos, de eso vamos a hablar en esta noche. He platicado con muchas personas por otro lado,
que me dicen cuando yo les confronto con Cristo y les digo que necesitan recibirle como su Salvador personal para obtener el perdón de sus pecados. Todavía no estoy listo para entregarle mi vida a Cristo. No estoy preparado. Muchas personas dicen, tengo que arreglar muchas cosas y cuando arregle esto, después lo voy a hacer. También he encontrado ya muchos creyentes que creen que tienen que tener un gran esfuerzo personal para que quieren quedar bien con Dios. Y hay muchos grupos que también incluso han puesto reglas en la iglesia. Que si usted recibió a Cristo, pero si usted se pinta o usa pintura o se corta el pelo o se pinta las uñas o va al estadio o juega fútbol o usa pantalones, usted va a ir al infierno. Ese es otro aspecto del desconocimiento de la gracia de Dios. Entonces hay muchos pastores que están predicando de que si usted recibe a Cristo, pero usted se pinta su rostro o se corta su pelo o se peina o usa pantalones o usa aretes, usted se va a ir al infierno. Entonces al final usted va a ser salvo por no usar aretes, por no cortarse el pelo, por no bañarse, por no peinarse. Y eso es un abuso de la gracia de Dios. Entonces podemos ver que hay toda una gama de enseñanzas erróneas acerca de la gracia de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo, yo quiero que mire conmigo, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ir a la palabra del Señor. 1 de Timoteo, capítulo 1. Hoy voy a leer para ustedes del versículo 12 en adelante. 1 Timoteo 1:12. Dice la palabra del Señor así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mira el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cuando usted lee estos pasajes, hermanos, ¿qué piensa usted de lo que Pablo está aquí diciendo, testificando de su propia experiencia personal? El apóstol Pablo aquí está hablando de su conversión, está hablando de lo que era su vida pasada y lo que fue su nueva vida con Cristo. No podemos olvidar nosotros de dónde venimos, no podemos olvidar quiénes éramos, no podemos olvidar, hermanos, de dónde nos saca el Señor. Pablo está hablando aquí de su testimonio. Ahora, si usted mira conmigo la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo habla de su testimonio, dice en el versículo número 13, habiendo yo sido ¿antes de qué? Antes de mi encuentro con Cristo, antes de tener la salvación de mi alma, antes de tener la limpieza de todos mis pecados. Antes de eso, dice Pablo en el versículo 13, yo era ¿qué? Blasfemo, perseguidor, él perseguía a la iglesia, blasfemando contra Dios, y luego ¿qué dice? Injuriador, andaba hostigando y burlándose de los creyentes. El apóstol Pablo aquí muestra claramente de que él era enemigo de Cristo y enemigo del evangelio, enemigo de la iglesia y enemigo de los líderes de la iglesia. Ahora mire cómo dice en el versículo número 13 al final, mas fui recibido a misericordia. Y me gusta mucho porque este verbo está en voz pasiva. Esto quiere decir que ninguno de nosotros puede alcanzar por esfuerzo propio la misericordia y la gracia de Dios. Es Dios el que la brinda. Yo soy sujeto pasivo. Yo la recibo nada más. Yo únicamente la recibo. Ahora, ¿qué dice? Fui recibido a misericordia.
Dios le mostró su misericordia a este hombre que lo odiaba terriblemente, que era un religioso, pero que odiaba a Dios de una forma extraordinaria. Perseguía a la iglesia. Él aclara aquí que lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Ahora, en el versículo 14 comienza con una palabra muy común ya para nosotros, que ya la manejamos bastante bien, o por lo menos eso es lo que yo espero. Pero, conjunción adversativa. Pablo dice, eso era yo. Era un tipo abandonado en mis pecados, un tipo religioso hasta más no poder. Yo era un hombre que odiaba al Señor, que odiaba a su iglesia, que odiaba a sus líderes, que los perseguía, que los aprobaba la muerte de ellos. Ese era yo, dice Pablo. Ahora, yo quiero que miren esto, qué hermoso, a mí me encanta, a mí me emociona esto, hermano. ¿Qué dice Pablo? Ese era yo, pero ahora viene el cambio. Yo estaba aquí en esa miseria y aquí estaba Dios. Pero Dios, mira el versículo número 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo el punto de inflexión en la vida de Pablo, hermano? ¿Qué fue lo que hizo el punto de cambio? No fue él, no fue su religión, no fue la ley que supuestamente él guardaba, no fue su nacionalidad, que él era judío, no fue su sangre descendiente de judíos. No dice, pero mis conocimientos que yo aprendí con Gamaliel me cambiaron. No, no fueron sus conocimientos, sus títulos, que él los dice ahí en Filipenses capítulo 3. No fueron sus títulos, sus diplomas. No fue su religión. No fueron sus buenas obras. Fue la gracia de Dios. Hermanos, es la gracia de Dios la que hace el cambio en nuestra vida. Porque es la gracia de Dios la que llena nuestros corazones y nos puede llevar a la vida eterna. Quiero que miremos algunas cosas en este momento. Miremos lo que dice la palabra de Dios acá y quiero que miremos por lo menos unas 4 cosas. 1, la gracia es mucho más abundante que el pecado. La gracia de Dios es mucho más abundante que el pecado. Una de las cosas que habla aquí el apóstol Pablo es recalcar que Dios, con su gracia, su amor y su misericordia, mucho más grande que el pecado, más grande que un ser humano pueda cometer en su vida. Pero esa gracia, ese amor y esa misericordia de Dios también es más grande que todos los pecados que podamos cometer en esta vida. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay pecado que la gracia de Dios no nos pueda alcanzar. O sea, la gracia deporta al pecado, rebasa al pecado, sobrepasa al pecado. Miren lo que dice en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor, dice el apóstol Pablo, fue más abundante. Esta palabra es maravillosa en el idioma original del Nuevo Testamento. La palabra abundante aquí es una palabra compuesta. Huperpleonazo es la palabra. Huperpleonazo. La palabra huper quiere decir por encima, más allá. Quiere decir mucho más grande. Huper. Y la palabra pleonazo quiere decir aumentar, crecer, ser más. En otras palabras dice, la gracia de Dios fue mucho más allá que nuestro pecado. Aquí es importante entonces, porque esta es una palabra intensa, fuerte. Literalmente quiere decir una superabundante gracia de Dios o gracia de nuestro Señor. Una superabundante gracia de nuestro Dios. ¿Por qué habla Pablo de una gracia tan grande? Mira el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice Pablo, esta palabra es
real, verdadera, y es digno de que todos la recibamos. Y mire cómo dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto que usted mira ahí es la gracia de Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquel Dios soberano, santo, infinito, se hizo hombre, tomó forma humana, tomó cuerpo humano. ¿Y qué nos dice la Santa Escritura? Que vino a la tierra. Y mire cómo dice acá. Dice, para salvar a los pecadores. Para es una preposición que nos indica claramente el propósito por el cual Cristo vino. ¿Cuál fue el propósito, hermano? Dice, para salvar a los pecadores. Cristo no vino a echarse un paseo, a conocernos. Cristo no vino a sanar. Cristo no vino, fue parte de su vida, pero eso no fue su propósito. Cristo no fue un milagrero. Él no vino como prioridad a hacer milagros. Él vino a salvar al ser humano. Ese fue el propósito de su venida, hermano. Eso que usted mire en el verso 15, eso es la gracia de Dios. Así se resume en este versículo, la gracia de Dios. Es cierto, la gracia es un regalo que Dios nos da, pero no es barato. La gracia, hermanos, no es una baratija que usted y yo podemos botar y regalar y tirarla, porque la gracia tuvo un precio enorme. El precio de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin ese sacrificio no hay gracia. Sin ese sacrificio no hay perdón. Sin ese sacrificio no hay salvación. Sin ese sacrificio no hay amor. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, lo regaló. Eso es gracia. Por tanto, hermanos, la gracia no es algo que no cuesta nada. La gracia no es algo que lo podemos derrochar y tirar y botar. Ah, no, si yo soy salvo, como decía aquella secta falsa que andaba por aquí, salvo, siempre salvo. ¿Se acuerdan? Ese. Ahí andaban pegados esos stickers en los carros y en todas partes. ¿Y qué quiere decir? Si usted hace salvo, usted puede tener 3, 4, 5 mujeres, un harem, y no hay problema, usted va a ir al cielo. Usted ya es salvo, usted puede echarse sus cervezas y emborracharse y andar parrandeando con sus amigos, y no hay problema porque usted ya es salvo. Esa no es la gracia de Dios. Esa no es la gracia que la Biblia nos enseña. Eso es botar la gracia. Eso es no apreciar la gracia. Eso es no entender la gracia de Dios. ¿La gracia es un regalo? Claro que sí. Pero es un regalo costoso. No para mí, para el Hijo de Dios. Para el Hijo de Dios. Dice Pablo aquí, versículo número 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo el cambio, hermanos? Fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gracia? Versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí es donde la gracia de Dios rebasa el pecado del ser humano. Por eso Pablo habla de una gracia súper abundante. ¿Y cuál es esa abundancia? Miren lo que dice en el verso 15 al final. De los cuales, de estos pecadores, yo soy el primero. La palabra primero aquí, hermanos, no quiere decir que Pablo fue el primer hombre que pecó en esta tierra. No, eso, desde Génesis 3 ya el hombre se convirtió en pecador. Cuando Pablo habla del primero, habla del más grande de todos los pecadores. Como queriendo decir Pablo, miren señores, no ha habido alguien que cometa pecados más grandes de los que yo cometí. Yo era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor que puede haber. Y si Dios, con su gracia, me alcanzó a mí, no hay pecador que la gracia de Cristo no pueda alcanzar. Por tanto, entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es literalmente que no importa el pecado que nosotros hayamos cometido o los pecados que hayamos cometido. La gracia de Dios lo rebasa, va más allá, es más grande. Es más grande. Y la gracia de Dios puede traer perdón. En el libro de Romanos, capítulo 5, dice la palabra del Señor así. Romanos
capítulo 5, dice así en el versículo número 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de eso. Pablo dice, yo no me diera cuenta que la avaricia es pecado si la ley no dijera no codiciarás. Pero ¿cuál fue el problema? Dice Pablo, que cuando yo leo ese mandamiento, no codiciarás, ese mandamiento produjo en mí toda codicia. Y ahora me doy cuenta qué tan pecador soy yo. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Cuando la ley se introdujo, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Entonces el pecado abundó, porque cada uno de los mandamientos que Dios nos dio empezó a ser violado y violado. ¿Y qué dice entonces? Versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso habla de la misma palabra. Una gracia que llena el pecado más grande, que alcanza el pecado más grande, que no hay problema cuántos pecados nosotros hemos cometido. Aquí, entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios introdujo la ley, trajo abundancia de pecado. En otras palabras, la ley nos mostró qué tan pecadores y qué tan malos somos nosotros. Además, que la ley no pudo salvarnos. En Romanos 3:19 dice la palabra del Señor así. Pero sabemos, Romanos 3:19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mire, todo el mundo. Aquí es todos los seres humanos. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Dice, por guardar la ley, ningún ser humano puede obtener el perdón de Dios. Eso quiere decir la palabra justificado. Declarar a una persona sin culpa. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Entonces sobreabundó la gracia. Podemos ver entonces que la gracia de Dios siempre rebasa al pecado, siempre lo supera, siempre es más. La gracia de Dios es mucho más que el pecado del ser humano. Ahora, una buena pregunta es, ¿y qué es la gracia entonces? La gracia de Dios es la expresión de la misericordia, del amor y de la bondad de Dios a favor del ser humano, trayéndole a través del sacrificio de Cristo el perdón y la salvación que el hombre no merece, sino que el hombre merece todo lo contrario. ¿Qué es lo que el hombre merece, hermano? Merece la condenación. ¿Qué era lo que yo merecía? Y es más, no solo lo merecía, ya lo había ganado. La paga del pecado es la muerte, y la muerte ahí no es la muerte física, es la condenación eterna, es la separación eterna de Dios por ser pecador. Yo ya tenía ganada la condenación eterna. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Lo repito, la gracia de Dios es la expresión tangible, podemos decir, la expresión de la misericordia, el amor y la bondad de Dios hacia el hombre pecador, enviando a su Hijo Jesucristo para pagar los pecados de este hombre y que a través de ese sacrificio el hombre pueda tener el perdón de todos sus pecados y el regalo de la vida eterna que no merece, sino que merecemos todo lo contrario. ¿Qué es lo que el hombre merece? La condenación eterna. Por tanto, hermanos, no malentendamos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es, ven a la iglesia, levanta la mano y hace lo que querrás. La gracia de Dios no es, ve a la iglesia el domingo, da diezmos y ofrendas y andate el lunes a vivir como vos querrás. La gracia de Dios tiene un alto costo. Es un regalo. Y eso tenemos que entenderlo. La gracia de Dios es un regalo de Dios. Pero no es barato. Costó la vida de su Hijo. Costó la muerte de su Hijo. En segundo lugar, la gracia de Dios es lo único que trae perdón al hombre. Primero dijimos, la gracia de Dios rebasa el pecado del hombre. La gracia de Dios es más grande que todos los pecados del ser humano. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios es lo único capaz de traer perdón a los pecados del ser humano. Nadie puede obtener el perdón fuera de la gracia de Dios. Ningún ser humano puede obtener el perdón de Dios
fuera de la gracia de Dios. Primera de Timoteo, de nuevo, lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo número 1, versículo número 14 y 15. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el evangelio. ¿Ya lo vieron? Entonces, aquí se unen todos los elementos. La gracia de Dios, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y ahí viene la lista de todas las apariciones del Señor. ¿Ya se dieron cuenta de una cosa, hermanos? Eso se llama evangelio. Gracia de Dios, evangelio, Cristo, el triángulo perfecto para nuestra salvación. El triángulo perfecto, la persona de Cristo, la obra de Cristo y la gracia de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Y por eso Pablo dice, solo por la gracia de Dios el hombre puede entender y ser salvo. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Recuerdan lo que dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Pero la pregunta es, ¿cómo es que este mensaje tiene poder para salvar al hombre? Dice que es el poder de Dios para salvación, porque el evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. Sin Cristo no hay evangelio. Sin la obra de Cristo, la persona y la obra de Cristo, no hay salvación. Y eso es la gracia de Dios. Solo la gracia lo puede lograr eso. Es importante decir entonces que el beneficio de la gracia de Dios es la salvación del ser humano. Es llevar al hombre a poder tener el perdón de todos sus pecados. Solo la gracia de Dios trae el perdón. Yo quiero que mires conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Mire conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas, y a mí me encanta esto, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas del Antiguo Testamento, hablaron de la obra de Cristo, de la gracia de Dios. ¿Y qué dice? Que estaba destinada para nosotros. Y mire cómo dice, o sea, está hablando de esa gracia plena, revelada en Cristo. Lo vamos a ver en Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Pero mire cómo dice aquí. Estoy leyendo Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿De qué salvación? De la gracia. Así le llama Pedro a la gracia aquí. Salvación. Le llama salvación porque es lo único que trae perdón. Y en el capítulo 1, verso 13, Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice que cuando Cristo se manifieste o se revele al mundo, vamos a ver la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver a nuestro Salvador. Él es la expresión de la gracia de Dios. Por tanto, nosotros, hermanos, debemos entender eso. Si ustedes recuerdan, Juan 1:1, que ya estudiamos, es un pasaje profundísimo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y recuerda lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la expresión de la gracia de Dios, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y el hombre pudo ver a Dios en Cristo. Él lo dijo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre.
Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No solamente vida abundante en la tierra, sino abundante también en cantidad eterna, en calidad y en cantidad. Así es que lo que la palabra de Dios nos indica es que el hombre solo por la gracia de Dios puede obtener el perdón de sus pecados. No solamente es que la gracia rebasa el pecado, sino la gracia puede perdonar los pecados. Eso es algo que tenemos que entender. Mire algunos pasajes conmigo, por favor. Mire conmigo Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, 7. Dice la palabra del Señor así, lo leo para ustedes, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Ya se dieron cuenta? Según las riquezas de su gracia. ¿Qué es estas riquezas de su gracia? Ahí lo dice el versículo 7. Redención por su sangre. La palabra redención es importante, es una palabra teológica muy profunda. Esta palabra, hermanos, quiere decir, la palabra redención, que Cristo pagó el precio por nuestra libertad. Eso quiere decir esa palabra, que Cristo pagó, lutró, pagar un precio por nosotros. En otras palabras, como yo les he estado diciendo, la gracia no es una baratija que botamos, es un regalo que tiene un precio demasiado alto. Botar la gracia es despreciar al Hijo de Dios, es despreciar al Hijo de Dios. En el libro de Romanos 3:23, ¿recuerdan lo que dice? Me gusta mucho ese contraste que hace el apóstol Pablo, la palabra de Dios ahí. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron y como consecuencia del pecado estamos destituidos, expulsados de la gloria de Dios. No formamos parte de su gloria. Ahora, mire el verso 24, Romanos 3:24 dice, siendo justificados, la palabra justificado es declarar a una persona sin culpa, es una palabra legal, declarar a una persona sin pecado, sin mancha, libre. Versículo 24 dice, gratuitamente. No tengo que pagar nada. Suponete que yo te diga, mira, te quiero vender, te voy a regalar mi casa. Te voy a regalar mi casa. Entonces llego a tu casa y te digo, hermano, mira, aquí traigo mis llaves, te traigo las llaves de la casa mía, te la voy a regalar, pero me vas a dar 500,000 lempiras. ¿Qué me dirías tú? Mire, pastor, probablemente me la está dando barata, pero no es un regalo. Porque si hay algo que tenemos que pagar, entonces no es un regalo. No es un regalo. Dice que la salvación, la justificación, o sea, el perdón de todos los pecados, mira el verso 24, es gratuitamente. Es un regalo, pero tiene un precio. Versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Pero mire cómo sigue diciendo el verso 24, mediante, o sea, por medio de, eso quiere decir mediante, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, es gratis, pero Cristo pagó el precio. Otra vez, lutró el precio por la culpa. Él lo pagó. Y ese sacrificio de Cristo es la gracia de Dios que perdona todos nuestros pecados. La salvación que Dios nos ofrece, entonces, es un trofeo de la gracia de Dios, sin mérito alguno de parte del hombre. No lo merecemos, ni lo podemos comprar, no podemos pagar por ese perdón, no podemos hacer absolutamente nada para lograrlo. Dice la Biblia, somos justificados, o sea, perdonados gratuitamente. Y si es gratis, no tenemos que pagar nada. Todo está pagado. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Cristo lo pagó. Por eso, en Romanos 5, ¿qué dice Pablo? Mira ahí el versículo 1, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el medio de la salvación es Cristo, es la gracia de Dios. Pero mire lo que dice Romanos 5:2. Dice, a quien Dios puso, perdón, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahora, ¿cuál es la entrada para esa gracia? Es la fe. Ahora yo lo único que tengo que hacer es creer que solo Cristo puede perdonar mis pecados. ¿Cómo tengo la entrada a esa gracia? A través de la fe. Y eso Pablo lo recalca en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, hermanos, la salvación siempre, en toda la historia de la humanidad, en todo el universo, ha sido por esos medios. La gracia de Dios a través de la fe. No hay más. Y Dios nos perdona gratuitamente. La gracia de Dios es la única que puede lograr nuestro perdón. Pero en tercer lugar, primero que dije, la gracia de Dios rebasa nuestro pecado. Segundo, la gracia de Dios es la única que puede traer perdón verdadero al ser humano. Tercero, la gracia de Dios lleva a los cristianos a odiar el pecado y a amar la santidad de Dios. Esto es clave, hermano. Porque muchas veces se nos ha enseñado de que la gracia de Dios es hacer lo que querrás. Que la gracia de Dios es vivir como te da la gana. Que la gracia de Dios es andar el domingo a la iglesia y cantar coritos y participa en el culto y da una ofrendita y el lunes hacer lo que querrás. Eso no es gracia. Eso es malentender la gracia de Dios. Cuando yo entiendo la gracia de Dios, que es lo que hemos hablado ahorita, que es un regalo, que es gratuito, que no tenemos que pagar nada por él, pero que tiene un alto precio porque Cristo ya pagó por nosotros, eso nos lleva a entender que nosotros, a partir de nuestra salvación, que es gratis, Dios nos lleva por su gracia a una vida nueva. Mire que es interesante. Yo no estoy predicando porque tengo miedo de irme al infierno. Yo no soy pastor porque yo quiera pagarle a Dios por algo de lo que Él me va a dar. Yo no doy mis diezmos y ofrendas porque yo quiero que Dios pues me ayude con eso a la salvación de mi alma. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque hemos entendido la gracia de Dios y estamos profundamente agradecidos con Dios. Entonces la gracia de Dios, en vez de alejarme de Dios, me acerca más a Él. Cuando yo entiendo el concepto de la gracia de Dios. Entonces esa gracia verdadera que nos enseña la Escritura, como lo hemos visto esta noche, nos lleva a vivir cerca de Dios, a amar la santidad de Dios, a odiar nuestro propio pecado. Yo te hago una pregunta, ¿qué tanto tú odias el pecado, mi hermano? ¿Realmente tú odias el pecado como Dios lo odia? ¿Realmente nosotros, hermanos, estamos odiando el pecado como Dios nos enseña que lo tenemos que odiar? ¿O todavía estamos jugando con el pecado? Miren conmigo Romanos capítulo 6. Aquí estamos en Romanos. Dice así el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Recuerdas lo que dijo el 5:20? Que ya lo mencionamos, que la gracia rebasó el pecado. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces puede ser, dice Pablo, que ahí haya alguno de esos picaritos, dice, bueno, como cuando entre más pecado hay más gracia, pues entonces yo voy a pecar más para que haya más gracia sobre mí. Dice Pablo, mira el versículo capítulo 6, verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Sabe lo que quiere decir esa frase? Ni piensen de esa forma. Ni se les ocurre un pensamiento como ese. Hermanos, la gracia de Dios me enseña que ahora que soy salvo y he conocido la gracia de Dios, que es Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario, me lleva a una vida de santidad. Mire lo que dice el verso 14. Romanos 6, voy a leer el verso 14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios dice, me enseña que el pecado no se va a enseñorear de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado no me va a esclavizar a mí, que yo no soy esclavo del pecado. 15. Romanos 6:15. Pues, ¿qué pues?
pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, entonces quiere decir que como estamos bajo gracia, y comamos y bebamos que mañana moriremos, hagamos lo que querramos, vivamos como nos dé la gana. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la Escritura? Ni se les ocurra pensar de esa manera. De ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? O sea, ¿qué dice Pablo? Si tú te sometes al pecado y empiezas a practicar cualquier pecado que sea, adulterio, fornicación, orgullo, soberbia, avaricia, codicia, borrachera, lo que sea, te vuelves esclavo de esos pecados. Y entonces tú estás obedeciendo a esos pecados. ¿Y qué dice? La gracia de Dios no nos enseña eso. La gracia de Dios nos dice que debemos de vivir una vida que le agrada a ese Dios que pagó por nosotros en la cruz. Y por último, mira conmigo, por favor, Tito, capítulo 2. Vamos a Tito, capítulo 2, por favor. Dice la Santa Escritura de esta manera. Vamos a leer la Escritura. Tito, capítulo 2, versículo número 11. Dice así la palabra, Tito 2:11. Mira conmigo, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Que me encanta esto, hermanos. Dice Pablo, la gracia de Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado, se ha revelado. Ahora la pregunta es, si la gracia es algo que yo no puedo ver porque es algo intangible, como el amor, es algo intangible, ¿cómo es que se ha revelado la gracia de Dios? ¿Cómo yo la puedo ver, la gracia de Dios? ¿Cómo la puedo ver? En Cristo Jesús. Cuando yo miro a Cristo, estoy viendo la gracia de Dios. Y ese Cristo murió por nosotros. Fue sepultado y resucitó. Y miren lo que dice el verso 11, Tito 2:11, para salvación a todos los hombres. ¿Para qué vino Cristo y para qué se manifestó la gracia de Dios en él? Para salvar al hombre. Pero no solamente eso. Mira el versículo número 12. Tito 2:12. Enseñándonos. ¿Sabe usted cuál es el sujeto de ese verbo? La gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se ha revelado para dos cosas. Uno, para salvarnos. Y dos, para enseñarnos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso esto. ¿Y qué nos enseña la gracia de Dios? Mira el versículo 12. La gracia de Dios ahora nos enseña otras dos cosas importantes. Primera cosa que nos enseña la gracia de Dios. Mira el versículo 12. Enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Entiende esto, hermano? ¿Sabe lo que significa la palabra impiedad? Es la vida que viven los impíos. Impiedad de impíos. Es la vida pecaminosa. Es la vida descuidada. Es la vida llena de avaricia, de lujuria, de pecado. Pero también dice los deseos mundanos. Todo eso que nos atrae de este mundo pecaminoso que está gobernado por Satanás, según lo que dice 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Y como lo dice Pablo Juan en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice la Escritura? No amemos al mundo. Dice, renuncien a los deseos mundanos. La gracia de Dios, entonces dije, nos enseña dos cosas. Uno, nos enseña que hay cosas que yo tengo que dejar en mi vida, que no puedo seguir con esa misma vida. No para ser salvo, no porque yo quiera ganarme mi salvación, sino porque ya soy salvo, porque ya conozco la gracia de Dios, quien es Cristo Jesús, quien me perdonó y me regaló la vida eterna. Pero la gracia de Dios me enseña una segunda cosa. ¿Cuál es? Mira el versículo número 12. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios se ha revelado para dos cosas, se ha dado a conocer. Uno, para salvarnos. La gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Segundo, la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Dos cosas. Uno, que hay cosas que yo tengo que renunciar a ellas, que quitarlas de mi vida. La vida de impíos, la impiedad y los deseos mundanos. Y la otra cosa que me enseña la gracia de Dios es que hay cosas nuevas que yo tengo que adaptar y adoptar en mi vida personal. ¿Cuáles son esas cosas? Dice que tengo que vivir una vida, mira el versículo número 12 al final, sobria, despierta, alerta, pendiente, que no me vaya a devorar el enemigo, justa, unas buenas relaciones de rectitud con mis hermanos, piadosa, es la vida que le agrada a Dios, una vida de piedad. Lo de impíos es impiedad, la vida piadosa es de los píos, de la gente recta. Y la cuarta cosa que me enseña la gracia es que tengo que vivir a la expectativa del regreso de mi amado Salvador. Entonces, hermanos, la gracia de Dios nos enseña que rebase el pecado. Segundo, la gracia de Dios es la única que puede perdonar pecados. Tercero, la gracia de Dios nos enseña a odiar el pecado y a amar la santidad de Dios. Qué linda es la gracia de Dios. Yo te animo, hermano, a que pongamos en práctica estos principios de su palabra. Prediquemos el evangelio de la forma correcta. Prediquemos el evangelio de la forma santa que Dios nos manda que lo prediquemos. Es un regalo, pero que tiene un precio muy grande. Cristo dio su vida por nosotros. La gracia de Dios puede perdonar todos tus pecados, pero la gracia de Dios nos enseña a vivir correctamente, hermanos. Vivamos como a Dios le agrada. No despreciemos ni tiremos la gracia de Dios como baratijas ahí. Tiene un gran precio. La persona de Cristo, quien dio su vida por ti y por mí. Murió, fue sepultado y resucitó. Y es el Rey del universo y único Salvador. Oremos. Dios, gracias por este tiempo hermoso, porque hemos aprendido de tu gracia como la Biblia lo enseña. Ayúdanos a vivir en una vida de consagración. Ahora que somos salvos y hemos conocido tu gracia y hemos experimentado tu gracia, tu perdón y la vida eterna, enséñanos a odiar el pecado como tú lo odias, Dios, y a vivir vidas que te agradan a ti. Gracias por esta noche. Fortalece nuestra vida espiritual, Señor, y que disfrutemos de tu gracia todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. El día viernes a las 7 les esperamos a todos.